Muy buenas noches para todos. En la noche de hoy, el Poder Ejecutivo va a anunciar medidas de apoyo a los sectores que han sido más afectados por la pandemia y aquellos que vienen siendo afectados desde el inicio de la pandemia. Y por supuesto que vamos a agregar medidas de apoyo a los sectores más vulnerables, que son los que mayor consecuencia, mayor efecto tienen en esta pandemia. Quisiera comenzar diciendo que luego de haber compartido lo que es el monto total de gastos que tenemos asignados para hacer frente a la pandemia, que eran unos 540 millones de dólares, lo que conocemos con el nombre de Fondo Coronavirus, se fueron agregando distintas medidas tributarias, exoneraciones, subsidios, y en este momento el total del Fondo Coronavirus estimado para este año es de 900 millones de dólares. Esas son las estimaciones que tenemos en este momento. Vamos a anunciar hoy apoyo entonces para aquellos sectores que han sido más castigados por la pandemia. Nos estamos refiriendo al sector turismo, alojamiento, los sectores de alojamiento, gastronomía, transporte turístico, las excursiones, las agencias de viaje, las tiendas libres de impuestos que se encuentran en la frontera, que comúnmente conocemos con el nombre de free shops. También el sector de fiestas, eventos, ferias y congresos, y nos estamos refiriendo no solamente a los organizadores de estos eventos, sino también a los proveedores de estas organizaciones. Los DJs, sonidistas, fotógrafo, camarógrafo, iluminador, etc. También uno de los sectores damnificados por la pandemia es el sector transporte, y estamos pensando en los taxis, en los Uber, en los remises, en las rentadoras de autos, en las concesionarias de los aeropuertos, en los transportes fluviales y marítimos. Las actividades que están vinculadas a la presencialidad de las clases, tanto a nivel de jardines, de primaria, secundaria y también universitarios, que con las medidas tomadas a fines de marzo de suspender la presencialidad de las clases se han visto afectadas. Y estamos pensando en el transporte escolar, básicamente, y en las cantinas de todos estos centros educativos. Otro sector que desde el inicio ha sido afectado y con las últimas medidas de restricción todavía más es el sector de cultura y esparcimiento. Estamos pensando en las salas de cines, en los teatros, en las empresas de distribución cinematográfica, etc. Y finalmente el sector de deporte, y estamos pensando en los gimnasios y en los clubes deportivos. Todos estos sectores son los que en la noche de hoy vamos a anunciar medidas de apoyo particulares que se suman a las medidas que ya hemos anunciado para las micro y pequeñas empresas. Adicionalmente, el ministro de Desarrollo Social va a anunciar medidas, como dije, para apoyar a los sectores más vulnerables. En el día de mañana, el Ministerio de Economía y Finanzas va a estar dando un detalle de estas medidas que tienen sus tecnicismos, sus particularidades, y a la vez estamos iniciando una campaña de bien público, porque de nada sirve que tengamos las medidas, que tengamos las leyes, los decretos, si estas medidas no llegan al público objetivo y no se aprovechan. Por lo tanto, ya sea las medidas que anunciamos hoy como las que ya hemos anunciado que se refieren a las micro y pequeñas empresas, van a darse a conocer a todo el público en una campaña de bien público en los próximos días. Comienzo ahora sí con las medidas económicas que tienen que ver con los aportes al Banco de Previsión Social y las medidas tributarias. En primer lugar, para todas las empresas de los sectores que recién mencioné, va a haber una exoneración del 100% de los aportes patronales jubilatorios al Banco de Previsión Social durante el primer semestre de este año, de enero a junio del 2021. En lo que tiene que ver con medidas tributarias, va a haber para los mismos sectores que mencioné al inicio, vamos a exonerar el IRAE mínimo mensual durante el primer semestre de este año, de enero a junio del 2021.
Esta exoneración, al finalizar el periodo del ejercicio de cada empresa, se va a realizar el cálculo de IRAE. Si correspondía estos pagos, estos anticipos, se lo van a efectuar. Pero aquellas empresas cuya facturación baja y por lo tanto no corresponde que paguen estos anticipos, no lo van a tener que pagar, y esto es una exoneración completa de estos impuestos. Para quienes, y ojalá sea la mayoría, sí tributen y terminen pagando mayor impuesto a la renta, entonces de lo que se trató fue de tener un espacio financiero, tener un oxígeno y no tener que pagar los anticipos ahora, y se paga el IRAE al realizar la liquidación total. Para los sectores que también mencioné al principio, va a haber una exoneración de los anticipos del impuesto al patrimonio también para el primer semestre del año. En este caso, la exoneración se va a computar como si se pagara el impuesto al patrimonio. Recordemos que, a diferencia del impuesto anterior, donde el IRAE sí está relacionado con el nivel de actividad de la empresa, en el caso del impuesto al patrimonio no. Por lo tanto, las exoneraciones de este primer semestre del impuesto al patrimonio serán exoneraciones totalmente. No va a ser un tema simplemente financiero, sino que lo que no se pague en el primer semestre del 21 no se va a pagar cuando se liquide el impuesto al patrimonio. El segundo grupo de medidas económicas tiene que ver con el acceso al crédito. En primer lugar, continúa la vigencia del SIGA Turismo, que son los préstamos garantizados por el Estado, pero lo que estamos anunciando en la noche de hoy es que el SIGA que llamamos SIGA Turismo no solamente va a estar comprendido para el sector turístico, sino que lo ampliamos para todos los sectores que enumeré al principio, que tienen la característica de ser los sectores más afectados por la pandemia. Sabemos que el préstamo del SIGA Turismo tiene algunos beneficios en relación al SIGA de emergencia para el resto de las micro y pequeñas empresas. Tenemos algunos instrumentos adicionales para otorgar liquidez. A través de la Agencia Nacional de Desarrollo se van para un subsector dentro de los sectores más damnificados, que es el sector de transporte escolar y turístico, los clubes deportivos, los salones de fiesta y eventos y el sector que tiene que ver con la gastronomía. Para estos sectores, las empresas unipersonales o las microempresas podrán acceder a un préstamo en pesos a tasa de interés cero de 25.000 pesos. Esto, algo similar habíamos dado, pero para todas las empresas unipersonales el año pasado. Por otra parte, las empresas, las instituciones de microfinanzas van a poder otorgar crédito a este mismo subsector que mencioné, en unidades indexadas, con una tasa fuertemente subsidiada por la Agencia Nacional de Desarrollo, es decir, que la empresa termina pagando una tasa bastante inferior que la tasa de mercado gracias a este subsidio, y en este caso el monto de estos préstamos es hasta 100.000 pesos. Los préstamos, reitero, van a estar en unidades indexadas. Y luego abrimos la posibilidad de quienes ya recibieron el año pasado un préstamo de la Agencia Nacional de Desarrollo y ahora están teniendo que pagar las cuotas de ese préstamo, que lo puedan reestructurar. Esto también con la Agencia Nacional de Desarrollo, y la reestructura consistirá es que en el momento que esto esté disponible va a haber un periodo de gracia de 6 meses, tanto para el pago de capital como de los intereses. Luego se empieza a pagar solamente los intereses por un periodo de 6 meses, es decir, continúa la gracia sobre el pago de capital, y al año sí se pagan las cuotas completas. Y para finalizar, los anuncios que tienen que ver con el acceso al crédito, quisiera comentarles que en estos días el Banco Central del Uruguay va a anunciar nuevamente la extensión de los cobros a los créditos, como lo hicimos hace un año.
de manera que las cuotas que venzan en este momento, las dos cuotas que venzan en este momento se pueden tirar para el final del periodo de cobro de los préstamos que ya han sido otorgados. Y esto sucederá, como digo, en los próximos días. Le daría entonces la palabra al ministro de Industria, Omar Paganini, para que continúe con las medidas. Bueno, buenas noches. Es un gusto estar aquí. Yo me voy a referir básicamente a lo que tiene que ver con beneficios especiales en tarifas públicas y comienzo con la UTE, ¿verdad?, con la electricidad. En este sentido, para los sectores de hotelería, gastronomía, instituciones culturales, agencias de viajes y salones de fiestas, independientemente del nivel de consumo de energía, y esto es una novedad, porque hasta este momento había una diferencia, se les descontará el 100% del cargo fijo y la potencia contratada hasta el mes de junio del 2021, o sea, de este año. Además, agregamos en este grupo a las instituciones que vinculadas al deporte con una contratación de menor de 40 kilovatios. Esto es una primera medida vinculada con la UTE. La segunda es la extensión de la financiación del consumo eléctricos adeudados por el sector hotelero, salones de fiestas y gastronomía. Había un plazo inicial de 8 cuotas para ese financiamiento que estamos extendiendo al doble, a 16 cuotas, a cobrarlas entonces a partir de septiembre. En tercer lugar, en el caso de la energía eléctrica, estamos incorporando una nueva bonificación para pymes. Para todas aquellas pymes con una contratación menor a 40 kilovatios, que hayan tenido una disminución en el consumo de energía eléctrica comparando el año 2019 con el 2020, es decir, que hayan estado afectados por una disminución de actividad en este periodo, que estén abarcadas en la tarifa general simple y de medianos consumidores, de comercio y servicios, todos ellos tendrán exonerado el 100% del cargo fijo y de la potencia contratada entre abril y junio. Esto tiene que ver con los beneficios especiales que estamos anunciando para estos sectores para la UTE. En el caso de Antel, en primer lugar recordar que durante el mes de abril y en refuerzo a las medidas de emergencia sanitaria se asignó un bono de 10 gigabytes para todos los contratos de Internet para hacer frente a la necesidad del teletrabajo y de la no presencialidad en la educación. Y ahora estamos definiendo para los sectores de hotelería, gastronomía, agencias de viajes, empresas vinculadas al turismo y salones de fiesta. A partir de la fecha, el Ministerio de Industria está exonerando a Antel a exonerar del cargo fijo de la línea telefónica y de aplicar un descuento del 25% en los cargos fijos mensuales vinculados con Internet entre mayo y junio. En los correr de los días que vienen, tanto UTE como Antel comunicarán a sus clientes por las distintas vías cómo instrumentar los beneficios que acabamos de anunciar. Le doy la palabra al ministro de Trabajo. Gracias. Buenas noches a todos. De nuestra parte, anunciar la vigencia de un seguro de paro flexible con respecto a las condiciones para acceder a él. Para los trabajadores mensuales, que se requieren 6 meses de aporte, se reduce a 1 mes. Para los trabajadores por jornales, de 75 jornales a 12. Para aquellos que sean dependientes de las empresas que corresponden a los sectores de actividad particularmente afectados. Esto va a tener una duración de 6 meses y refiere a trabajadores dependientes de empresas de hoteles, de apartoteles, pensiones, restaurantes, bares, cadenas de comidas, en general todas las del Grupo 12 del Consejo de Salarios, a catering artesanal, casas de música y fotografías, empresas de free shop, transporte escolar, remises, taxis y similares, transporte aéreo y fluvial de pasajeros, compañías aéreas, aeropuertos, jardines de infantes y guarderías, enseñanza en general, educación informal, academias, salas de cine, productoras de contenido para TV, productoras audiovisuales, artistas y actividades conexas, agencias de viaje, servicios de filmación, producción de servicios audiovisuales para eventos y entidades deportivas. Básicamente, el subconjunto que recién se mencionaba, esto refiere a los empleados dependientes de todo este tipo de empresas que podrán ingresar al seguro de paro
sin cumplir con los requisitos que normalmente en general se requieren. La segunda medida es el establecimiento de un subsidio para trabajadores informales sin ingresos o con ingreso mínimo, referidos a la cultura, a los espectáculos y eventos, así como el deporte y el turismo. Para ellos se establece un subsidio temporal de 3 meses por un equivalente a una BPC y media por mes. Esto significa 7.305 pesos por mes. Es gente que está hoy en situación de total reducción de ingresos o de ingresos extremadamente mínimos, y refiere a actores, músicos, intérpretes, autores, trabajadores de la danza y el baile, disjockeys, sonidistas, iluminadores, escenógrafos, fotógrafos, realizadores de videos, trabajadores vinculados a la organización de eventos, a los servicios para fiestas y eventos, a los salones de fiestas, a la infraestructura técnica para eventos, a profesores de gimnasia y personal trainers, a guías turísticos y promotores de turismo de aventura. En todos estos casos, los beneficiarios van a estar definidos en función de listados que las organizaciones gremiales debidamente acreditadas, vinculadas a estos sectores, nos están proporcionando. En total, se calcula que serán alrededor de 8.000 personas beneficiarias de este subsidio. Ahora le paso la posta al ministro Bartoli. Buenas noches a todos. Vamos a dar continuidad a los apoyos que hemos definido previamente para los sectores informales de muy bajos ingresos. Ya se había definido que las asignaciones familiares del Plan de Equidad, que se duplicaron en abril y mayo, también se van a duplicar en junio. Luego también la canasta alimenticia de 2.400 pesos que se había aumentado para abril y mayo también se va a dar en junio. Y además, a partir del 3 de mayo, aquellos que la usan a través del celular, de la aplicación Tu App, Antel y el Brow han hecho un desarrollo adicional que les va a permitir fraccionar ese gasto, de manera que lo puedan hacer dividido en varias compras y en varios comercios. Esto va a ayudar mucho a racionalizar mejor ese gasto que hasta ahora lo tenían que hacer todo de una sola vez, y va a beneficiar también a comercios específicos, verdulerías, panaderías, ese tipo de comercios que venden algo más específico. Entonces las personas lo van a poder dividir mejor su gasto, así que eso va a ser a partir del 3 de mayo que va a estar disponible la posibilidad de fraccionar ese gasto. Y en tercer lugar, se va a retomar el subsidio a los monotributistas MIDES. Son aquellos pequeños emprendedores de muy baja venta o de servicios que facturan poco en el mes, que están en un proceso de formalización a lo largo de 2 años con un seguimiento. Entonces ellos por 3 meses se les dará un subsidio de 7.305 pesos. 3 meses, un subsidio de 7.305 pesos para sostener, porque gran mayoría de ellos dependen mucho de la venta callejera, de la movilidad, y en la medida que el gobierno ha tomado decisiones de restricción de la movilidad, se les está dando este apoyo especial para que puedan continuar con su actividad. Ahora hace uso de la palabra el ministro Germán Cardoso. Como todos sabemos, producto de lo que ha sido el sostenimiento en el tiempo de la pandemia y la necesidad de ir extendiendo la emergencia sanitaria, más allá de lo que todos esperábamos, hubiéramos deseado, la actividad turística es de los sectores más golpeados de la economía en lo que tiene que ver el dinamismo y su funcionalidad en el transcurso de la actividad. Nosotros le elaboramos al presidente de la República y al Gobierno un plan de rescate del turismo, en la cual debo decir que estamos absolutamente conformes de formar parte de un gobierno que dialoga, de un gobierno que consensúa, y que hemos trabajado durante una semana junto con el resto de los equipos ministeriales y fundamentalmente el Ministerio de Economía,
para poder llegar a aplicar este plan de medidas en el cual el plan de salvataje del turismo que le presentamos al presidente hace algunos días está altamente alcanzado en todas estas medidas, las cuales se están poniendo a consideración pública en el día de hoy. La hotelería y la gastronomía fuertemente dañadas, el alquiler de autos, el transporte turístico, lo que tiene que ver con las exoneraciones del 100% de los aportes jubilatorios, es una medida que hace fundamentalmente una medida de gran importancia para el sostenimiento de las empresas, de los comercios, de las actividades, la exoneración del IRAI mínimo mensual, la exoneración del anticipo del impuesto al patrimonio, lo que anunciaban otros ministros que compete la hotelería, gastronomía, agencias de viaje, salones de fiesta están golpeados, el hecho de que en las tarifas de energía el consumo generado a partir de septiembre del año pasado pueda financiarse en 17 cuotas para adelante en los meses sucesivos, es una medida muy importante de sostenimiento de la actividad. Ser alcanzados por Antel también, de nuevo, la hotelería, la gastronomía, las agencias de viaje, las empresas vinculadas al turismo, los salones de fiesta, en lo que tiene que ver con la exoneración del cargo fijo de la línea telefónica y el descuento del 25% en los cargos. El SIGA Turismo, muy importante mantenerlo, sostenerlo y profundizarlo, y que tenga un alcance también importante en lo que tiene que ver con los sectores más pequeños y que se establezca la posibilidad de aumento en el máximo del crédito que puedan otorgar los bancos. La flexibilización en los seguros de paro, que hablaba el ministro Mieres. Incluir como actividad turística que formarán parte del registro de operadores turísticos los comercios que venden productos en tierra, tanto en la frontera como aeropuertos, lo que conocemos como free shop. El hecho de poder estar a través de la ANDE dándole alcance y cobertura al transporte turístico, a los salones de fiesta, a los restaurantes, parrilladas, roticerías y servicios de comida vinculadas al turismo y a los servicios del propio turismo, todas son medidas las cuales queremos destacar y remarcar que se hacen imprescindibles para el sostenimiento de la actividad en los diferentes rubros. El Gobierno Nacional está haciendo un esfuerzo significativo, está renunciando a un espacio fiscal muy importante y lo hemos planteado, nos hemos comunicado con el presidente del Congreso Nacional de Intendentes para solicitarles, en buenos términos, pero transferirles también las inquietudes que tenemos del Ministerio de Turismo con respecto a la actividad, si bien son decisiones de competencia netamente de los gobiernos departamentales y por eso nos comunicamos con el Congreso Nacional, como así tiene que ser, pero solicitarles, como ya lo hemos hecho a través de su presidente, el intendente Vidalín, la exoneración de la patente de rodados para los vehículos de alquiler y el transporte turístico por este año y la exoneración de la contribución inmobiliaria de los hoteles. Muchas gracias. Habilitamos ahora el espacio de consulta. Les solicitamos, como siempre, a nuestros colegas identificarse con nombre y medio al cual representan. Gracias. Buenas tardes a todos. Leonardo Silvera, de Telemundo, Canal 12. Ministra Arbeleche, quisiera consultarle sobre esos números que dio al principio, una estimación de gasto total de fondo coronavirus de $900 millones. Si ese gasto incluye estas medidas, si hay un cálculo justamente de cuál es la renuncia fiscal y si ya está claro cuánto le cuesta al país por el dinero que pone y por el dinero que no recibe la pandemia. Gracias. Muchas gracias por la pregunta. Lo último, si ya está claro todo lo que nos cuesta la pandemia, si hay algo que es claro es la incertidumbre que tenemos en este momento y por eso es que el Gobierno viene actuando y dando los apoyos de forma muy responsable y muy pensada. Lo peor que se puede hacer es dar un apoyo y tener que quitarlo. Lamentablemente hace más de un año que estamos sentados en esta situación y dando respuesta, pero lo que tenemos que hacer es muy cautelosos y muy responsables con los apoyos que estamos dando.
La última cifra que habíamos compartido, que se refiere al fondo coronavirus, era de unos 540 millones de dólares y eso se refería a los gastos solamente del primer semestre. Si extendemos a lo que son los gastos de todo el año e incorporamos no solamente las medidas que estamos anunciando en el día de hoy para los sectores más comprometidos y afectados por la pandemia y afectados además por las medidas de fines de marzo que tomó el Poder Ejecutivo. Pero si además agregamos las medidas de apoyo a las micro y pequeñas empresas, que es todo un paquete de medidas tributarias y de facilidades de pago de deuda del BPS y la DGI que intentan apoyar a las empresas, esto ya es ley, la 19.942, bueno, eso nos lleva a estos 900 millones. Tenemos unos 160 millones de dólares que corresponden a medidas tributarias y a subsidios que tienen que ver con los anuncios de hoy y los anuncios de apoyo a las micro y pequeñas empresas. Reitero, ya hay exoneraciones que tienen que ver para los aportes al BPS, que eran del 50% para las micro y pequeñas empresas, y también ya habíamos anunciado determinadas exoneraciones que tienen que ver con el IRAE, con los anticipos de IRAE y con la posibilidad de reducir el impuesto al patrimonio para las empresas que paguen IRAE, siempre con el concepto de las empresas más pequeñas. Era para dentro de las que tributan IRAE, las que tienen menor facturación. Hoy agregamos a estas empresas las que están en dificultad y eso nos lleva a este número de 160 millones de dólares en el total de los apoyos. Pero a eso le tenemos que sumar los apoyos también desde el punto de vista de lo social y los apoyos que tienen que ver con los gastos relacionados con lo sanitario, que al principio de año no estaban presentes. Todo eso nos lleva a los 900 millones de dólares. En el día de mañana vamos a hacer una presentación detallada y ahí podemos dar más en detalle estas cifras. Buenas tardes, Rafael Guardia de Canal 5 TNU. En realidad es una combinación para el ministro de Desarrollo y ministro de Trabajo. Los dos anunciaron apoyos, en un caso a gente que no está registrada. Quería saber si por ese lado hay más gente que pudiera quedar fuera de esta inclusión o de estos aportes, y lo mismo para el MIDES. A medida que avanza la pandemia también va quedando gente sin trabajo y por lo tanto supongo que el MIDES también los va atendiendo, si se ha incrementado por ese lado también la cantidad de personas a las cuales ayudan. Sí, el subsidio que se anuncia hoy tiene que ver con personas que están sin actividad en relación a sectores que fueron afectados por decisiones que se han tomado, que lamentablemente hubo que tomar, de reducción de la movilidad, el cierre de los espectáculos públicos, de los eventos, los gimnasios, los clubes deportivos. Es decir, son trabajadores informales que no están con la posibilidad de ingresar a un seguro de paro, que ya hace muchos meses que están afectados en su actividad y que en algún momento el año pasado fueron objeto de subsidio, particularmente los trabajadores de la cultura, los artistas, y que ahora volvemos a apoyar, y en este caso ampliando el objeto de esos subsidios a trabajadores que abarcan sectores más amplios, los eventos, los salones de fiestas, los gimnasios, trabajadores que dan clases de manera informal de gimnasia y que pierden los ingresos. Es decir, estamos focalizando en lo que son estos subsidios en las medidas de marzo, tanto para los seguros de paro, que son trabajadores dependientes, como en particular para estas personas que son objeto de subsidio en base a listados que son entregados por parte de los gremios a los que pertenecen estas personas. Después están los monotributistas, que es un tema que está dentro de la cartera del MIDES. Sí, los monotributistas en este momento son 12.500, que serían los que estarían recibiendo este subsidio,
Y respecto, me imagino que también la pregunta va por las personas que reciben la canasta alimenticia. Eso sí estamos notando que hay más gente que se ha anotado en este trimestre y de 300.000 que teníamos sobre fin de año estaríamos llegando a unos 320.000 a fin de abril, según la tendencia de los que vienen pidiendo esta asistencia y que no tienen ningún tipo de cobertura del BPS, ningún tipo de prestación, y a esos a los que queremos llegar con esta canasta y con este asunto adicional ahora que puedan usar ese dinero de una manera más flexible, pudiendo gastarlo, fraccionarlo en varios consumos. Es decir, que al final va a funcionar como una tarjeta de débito. En definitiva, cuando usen esta prestación usando la aplicación TUAP, va a funcionar exactamente igual que una tarjeta de débito. Buenas noches, Daniel Rodríguez de Subrayado Canal 10. Esto puede ser para cualquiera. Primero consultar si la fuente de financiamiento para el Fondo Coronavirus se van a ampliar, más allá del Fondo COVID votado por el Parlamento, y si el hecho de que las medidas se estén estableciendo hasta junio o julio implica que las medidas sanitarias se van a extender ya en el tiempo más allá de abril. Gracias. Las medidas están firmes hasta el 30 de abril y eso va a ser objeto de análisis en lo que tiene que ver con la consideración del conjunto del gobierno. Lo que pasa es que los impactos de las decisiones que se han tomado tienen una proyección que hay que atender, porque esto no se, digamos, más allá de si las medidas se mantienen o no, que es otra discusión, el impacto sobre la actividad no se recompone inmediatamente. Por eso las medidas son más allá de la fecha del 30 de abril. Con respecto al financiamiento, la ley que crea el Fondo Coronavirus prevé distintas fuentes de financiamiento. La más importante de ellas es la de rentas generales. O sea, aquí el concepto que hemos transmitido siempre, que es bien importante recordar, es que todos los recursos que sean necesarios para apoyar en lo sanitario, en lo social y al sector productivo para atravesar esta pandemia van a estar. Por lo tanto, nosotros lo que vamos poniendo en ese Fondo Coronavirus son todos los gastos que nos parece necesario para apoyar a los distintos sectores. Los ingresos van a venir, los ingresos por diferencia terminan viniendo de rentas generales. Hay algunos ingresos específicos, como los que se votaron el año pasado, que fueron las utilidades de la CND, las utilidades extraordinarias del Banco República, como el tributo COVID en su versión 1 y en su versión 2, recientemente aprobada, pero lo que falte para cubrir los gastos va a venir de rentas generales. Lo importante es la definición de los gastos. No van a faltar recursos para atender lo que sea necesario para atravesar la pandemia, con el criterio que decía al principio. La incertidumbre es importante a nivel mundial, por lo tanto hay que ser cauteloso y muy medido en cómo se van desplegando estos apoyos. Buenas tardes, Juan Pablo da Costa, Canal 4 Telenoche. Quería consultarles respecto a cuántas personas alcanzan estas medidas en esos sectores que se mencionaron al comienzo, los más afectados por la pandemia. Y le pregunto a la ministra, en su momento se habló de la inversión privada, sobre todo la inversión extranjera, como forma de dinamizar la economía y de reactivarla. ¿Qué cifras se manejan? ¿Están llegando inversiones extranjeras? ¿Existen números al respecto? Muchas gracias. Gracias por la pregunta. Las inversiones, importan las inversiones independientemente de la nacionalidad. O sea, importa aumentar las inversiones del país, sean de capitales nacionales o capitales extranjeros. Y en ese sentido es que se ha hecho todo el esfuerzo para que hayan beneficios en los capitales nacionales y también extranjeros y que atraer capitales del exterior. Lo que nosotros monitoreamos casi que diariamente y que ha sido muy exitoso es los proyectos que se presentan a través de la Comisión de Promoción de Inversiones, que es la COMAP.
Ahí tenemos un aumento muy importante, no quiero decir la cifra en este momento porque me puedo estar equivocando, pero hemos observado un aumento bien importante, sobre todo hasta el 31 de marzo, que era cuando las inversiones tenían un cómputo particular de 150%, y estamos esperando que mantener o continuar con las inversiones importantes en este periodo en donde hasta fines de septiembre se computan en un 130%. Pero sí, estamos recibiendo muchos proyectos, tanto del país como de afuera. La segunda pregunta se refiere al alcance de las medidas. En las medidas que estamos anunciando hoy, las medidas tributarias, está llegando en total a unas 8.000 empresas que se suman a las empresas que, como dije anteriormente, habíamos apoyado a través de la ley de apoyo a las micro y pequeñas empresas. Pero los sectores damnificados o más afectados por la pandemia son aproximadamente unos 8.000 sectores que van a tener la exoneración del 100% de los aportes patronales jubilatorios al Banco de Previsión Social. Y luego las categorías de empresas que van a tener la suspensión del IRAE mínimo, del anticipo IRAE, o que van a tener la suspensión del impuesto del patrimonio del anticipo, eso es menor porque dentro de este grupo de empresas algunas son las que facturan, las que son contribuyentes de IRAE, y algunas son las que son contribuyentes del impuesto del patrimonio. Si vamos a la ley anterior, y ya el foco es de las micro y pequeñas empresas, llegamos a un total de más de 158.000 empresas que están alcanzadas por las exoneraciones que habíamos anunciado inicialmente. Reitero, con el foco ya no en los sectores más afectados, sino en las empresas que tienen menor facturación y que tienen hasta 19 empleados. Recordemos que el motor de la economía de nuestro país son las micro y pequeñas empresas, y a ellas es que estamos apoyando de manera general con las medidas anteriores y hoy con estos anuncios para los sectores más afectados. A eso habría que agregarle que los beneficiarios del subsidio de una BPC y media para trabajadores de sectores más afectados y monotributistas sumados son 20.000 personas, y además hay que agregar que se mantiene la duplicación de las ayudas alimentarias para 320.000 personas, que son las ayudas alimentarias de las tarjetas que recién mencionaba Pablo, y lo que tiene que ver con las asignaciones familiares, que son 120.000 familias. Son 192.000 beneficiarios que atienden, que en sus casas viven 800.000 personas. Disculpen. Si sumáramos los 300.000 más las 800.000, son 1.100.000 uruguayos que se están beneficiando de las transferencias extraordinarias que está haciendo el gobierno durante esta pandemia. Las autoridades responden las dos últimas preguntas. Buenas noches, Natalia Ebrun de TV Ciudad. Entre los anuncios realizados se menciona beneficios a tarifas de UTE y de Antel para lo que son las empresas que ya se mencionaron. Quería saber, en ese sentido, qué pasa con aquellos trabajadores que que están en seguro de paro, han perdido sus empleos producto de la pandemia, o que han visto reducidos sus ingresos en este contexto, si en ese sentido se está pensando también algún tipo de beneficio para que puedan continuar, digamos, con los pagos de estos servicios. Bueno, Antel ya anunció un descuento del 25% para aquellos empleados que están en el seguro de paro, y eso se va a prolongar también. Eso es en concreto. Después, la medida nueva que estamos anunciando hoy para las pequeñas y medianas empresas que tienen conexión menor a 40 kilovatios es para 37.000 nuevas empresas, que son aquellas que redujeron el consumo. Es un número muy significativo. Eso para UTE. No, el usuario final es lo que dije sobre los desempleos. Muy buenas tardes, Roberto Riolfo de BTV Noticias. Quisiera hacer una consulta, tal vez a mí no me quedó claro, con el tema patente de rodados y su posible exoneración. ¿Ya está cerrado el acuerdo?
pensando que puede ser de resorte solamente de las intendencias, puede tener injerencia directa, el Poder Ejecutivo puede resolver o no, ya está cerrado el acuerdo. Les agradezco la aclaración. Es una competencia estricta de los gobiernos departamentales que toma estas decisiones en su Congreso Nacional de Intendentes, pero sí es una solicitud, digamos, desde la representación legítima del sector turístico, que es el Ministerio de Turismo, hacer una atención especial a una actividad que está muy dañada y muy golpeada y que estrictamente en estos dos casos puntuales que ponemos, la hotelería en lo que tiene que ver con la exoneración de la contribución inmobiliaria y la patente del alquiler de vehículos sin chofer y el transporte turístico, trasladar la sugerencia para que el Congreso lo trate. Ya lo hemos conversado con el presidente del Congreso Nacional de Intendentes, que es el intendente Vidalín, para que en el próximo Congreso de Intendentes sea abordado el tema.